Estamos en vivo. Buenas tardes. Bienvenidos a Patchwork a la Mexicana con Laura Spach. Vamos a revisar cuántas personas están por ahí y les pido por favor que me empiecen a mandar comentarios porque mi computadora ha estado últimamente un poco se rehúsa a escribir, entonces necesito saber si puedo ver sus comentarios y me pueden poner por ahí por favor un hola o una manita o algo para saber que están ahí. A ver. Vamos a ver. ¿No? Voy a tener que revisar mi teléfono. Ya están ahí. Ya hay mensajes. Ya están ahí. Muy está. bien. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy estoy vestida de charra mexicana. Ahorita vamos a hacer una linda plática sobre este hermosísimo traje. Voy a esperar unos segunditos más que se sigan conectando ahí conmigo para poder empezar de lleno con este lindo traje que tengo hoy. Hoy vamos a hablar sobre la charrería en México y sobre, por supuesto, sobre el arte textil en torno a toda esta gran fiesta y este traje. Y además tengo hoy unas trivias increíbles. Hoy voy a hacer 2 preguntas al final de la plática y a la primera persona que me la conteste una y otra, no conteste una persona a las 2. Vamos a dar de chance a que sean 2 personas. 2 trivias, 2 respuestas, 2 personas diferentes. La primera que conteste eso se va a ganar una beca. Mañana empieza un curso que se llama Regalos de Patchwork. Y a la que me conteste una pregunta de esas y la otra, la voy a ingresar a mi curso que empieza mañana. ¿Qué tal? Entonces, esta es una trivia diferente. Estamos casi empezando ya el mes de diciembre, que es la época navideña. Entonces me siento como casi como si yo fuera Santa Claus. Entonces, bueno, ya están ahí, vamos a empezar. Gracias otra vez por estar conmigo. Bienvenidas a Patchwork a la Mexicana con Laura Spach. Y hoy quiero enseñarles este preciosísimo traje que traigo puesto. Entonces me voy a parar para que lo vean con todo detalle y ahorita les voy a ir contando sobre este traje, pero pues antes de pararme tengo que portarlo como debe de ser. Por supuesto, con todo y sombrero. Entonces pues ahí vamos a verlo. El traje es de una belleza, que vamos a empezar por las mangas. Vean todo este trabajo, es como de patchwork, literal. Todo esto es gamuza y está cosida, no sé si la cámara lo permita ver, pero la costura viene por en medio de cada piececita. Ahorita les explico cómo se hace toda esta técnica, pero todas estas son aplicaciones que se hacen directamente sobre la pieza y la gente que lo hace va cosiendo sobre un diseño en papel que está marcada la gamuza. Entonces vamos a enseñarles, vénganse para acá, vamos a ver todo esto se llama la chaquetilla, que es así de corta. Miren. Vénganse para acá, para arriba. Miren, toda la chaquetilla, toda la del botón, la botonadura, es de gamuza, está cosida a mano también. Miren todo el cuello. Y ahora vean mi corbatín, que es de listón y además está bordado en hilo de plata con unas flores, con unas rosas en relieve de hilo de plata. Miren nada más, qué belleza. Vámonos a la falda. Acá, miren la falda. La falda, como la verán, tiene 2 colores y toda la aplicación esta es en gamuza color azul. Miren, mi botín también es el botín tradicional del charro, con la herradura ahí del mismo color que mi traje. ¿Ok? Entonces,
Miren, me doy la vuelta para que lo vean. Ven la parte de atrás de aquí arriba de la chamarra, de la chaqueta. Miren qué belleza. Y ahí se puede ver mi moño. Vean mi moño, que es igual que el que traigo en el cuello. Ahora vamos a ver el sombrero. El sombrero es el mismo diseño. Aquí todo esto que se llama la toquilla es aplicación igual de gamuza con estas, aquí, con estas bolitas. ¿Lo ven? Y miren todo el ribete, toda la orilla de mi sombrero tiene la misma aplicación de gamuza. El acabado no se alcanza a ver tanto, pero a ver si lo logra ver la cámara. Aquí se ven unos pequeños círculos. Todo el sombrero es de lana. Ajá. Y ahí se ve. Estas bolitas que tiene aquí, estas se llaman pedradas. Y este tiene 4 pedradas, así se le llama, y ahorita lo voy a explicar. ¿Listo? Bueno, me voy a sentar. ¿Y qué creen? Este sombrero pesa, bueno, muchísimo. Y todo el traje, como es de lana y tiene las aplicaciones, toda la falda es de gamuza con aplicaciones, pero está forrada de satín. Traigo el chaleco, traigo camisa charra también, y todo la chaquetilla que es de lana. Bueno, les quiero decir que sí tengo calor. Vamos a empezar, déjenme poner por acá mi sombrero. Y esta es la fajilla que se pone. Me la quería quitar a propósito para que la vieran. Miren, todo el final de esta se pone en el cinturón, es el refajo. Y todo esto está hecho como si fuera de rebozo chiquito, con todo este bordado y la rosa en relieve en hilo de plata. Bellísimo, ¿verdad? Bueno, pues ya estamos listas. Vamos a empezar con la plática sabrosita del día de hoy. Hoy nos toca hablar sobre este hermosísimo traje y lo que es la tradición de los charros en México. Hablaremos de la charrería. Muy bien, pues hay muchas especulaciones sobre de dónde viene el charro y demás, pero ya miren, me despeiné toda, me estoy viendo en la cámara, la vanidad, pero ¿qué creen? Que sí me despeiné porque me puse el sombrero y acabé despeinada. Miren qué bello. Me quiero que me quite el chaleco para que vean qué bonita. Déjenme quitarme la chaleco. Queda uno así. ¿Vieron? Qué bonito. Qué bonito es el chalequito también. Bueno, pues ya me lo voy a vestir de nuevo porque es tan bonito que vale la pena ponérselo uno y quedar bien vestido. Ahí estamos. Ay, muy bien, ya están todas ahí. Está bonito, ¿verdad? El traje. Bueno, entonces, vamos a empezar a platicar sobre el origen del charro y la evolución de los charros. Traigo aquí mi apunte porque hay tantas fechas y tantos datos que, bueno, quiero decírselos todo como debe ser. La palabra charro, como tal, se cree que viene de 3 lugares diferentes. La más cercana y la que es probablemente la más certera es que viene de la palabra char, que es una palabra vasca que significa campesino. Ya se utilizaba en España a la hora que llegan los españoles a México y que después se va desarrollando el siglo XVI. Esa palabra ya existe en España, es vasca. Entonces se dedica a los campesinos y después a los que cuidan el ganado y los caballos. Y precisamente de ahí va a venir el origen del charro. Los españoles cuando llegan a México traen los caballos. En América no había caballos, entonces cuando llegan estos animales imponentes, los aztecas creían que el caballo y el español eran uno solo. Entonces a los caballos se les tiene una principal veneración en este periodo del contacto con los españoles, porque los veían como unos animales impresionantes, gigantes, nunca antes vistos, con esa potencia para correr, con esa fuerza para cargar a un español lleno de una armadura, con
sus armas y todo, pues imagínense el animal tan fuerte que tenía que ser que aguantaba jornadas, camine, 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 y el español realmente no se cansaba como los indígenas se cansaban recorriendo estas distancias, ¿no? Entonces va a ser un animal muy venerado. Pero por lo mismo, los españoles no le querían quitar esa imagen de un super animal y entonces prohíben que los indígenas monten a los caballos. Y así se van a quedar muchísimo tiempo hasta que los caballos, que llegaron los primeros, encuentran estas tierras fértiles y el buen clima y un agua tan buena que se reproducen de una manera impresionante. Los españoles también estaban sorprendidos de, ¿cómo se llama? De ver cómo empezaron a nacer caballos en la Nueva España, que al rato fue imposible contener todos los caballos, entonces corrían libremente por los campos y hubo la necesidad de que esos primeros españoles hacendados, que empezaban a hacer el sistema de hacienda, instruyeran a algunos de estos indígenas para poder montar los caballos y poder llevarlos a los ranchos, a las haciendas y ahí contenerlos. Pero no era cualquier indígena el que podía montar estos caballos. Los españoles al principio solo dejaron que los mestizos, es decir, hijo de español y de indígena, podían cabalgar y montar caballos. Un indígena puro no podía. Solo los tlaxcaltecas, que eran reyes o de la clase noble, porque ese fue un acuerdo que hicieron con Hernán Cortés cuando fue la conquista, porque ese pueblo fue el que hizo el acuerdo con Hernán Cortés para llevar a cabo la conquista de Tenochtitlan. Entonces, solamente ellos, como indígenas, los tlaxcaltecas de clase noble, eran los únicos permitidos para cabalgar en estos primeros años del virreinato. Cuando va pasando el tiempo, los españoles tenían cada vez más y más animales de ganado, porque tampoco había vacas, y también trajeron vacas, y las vacas las hacían pastar en los campos alejados de las nuevas ciudades, de los nuevos pueblos, porque el pasto era muy fértil, entonces estas vacas crecían grandes y se reproducían de manera tremenda. Entonces se dejaban las vacas en el campo libres, y cuando era tiempo de la venta de las vacas o de hacer alguna fiesta especial, se mandaban traer esas vacas de la sierra, de los campos alejados, y entonces instruían a estos primeros charros, que eran los mestizos, para traerlas. Entonces podían cabalgar en los caballos, que ya era un caballo también mestizo, porque había sido una mezcla, ya habían nacido aquí, pero de sangre española estos caballos. Y para diferenciar a los indígenas de los señores españoles, dueños de las haciendas, y de los que eran los primeros charros, se van a diferenciar por la ropa y por el sombrero. Muy bien, vamos a ver, entonces, por partes. El hacendado va a utilizar cierta ropa y ciertos herrajes en su ropa. De ahí el nombre de charro, de char. ¿Por qué? Porque los primeros españoles que se van a dedicar a la ganadería y al cuidado de caballos en México venían de la zona de Salamanca, en España, y ellos usaban unos herrajes en su ropa que se llamaban charretas. Entonces, los españoles que estaban aquí cuidando caballos utilizaban esas charretas. Los primeros mestizos quieren hacer lo mismo que ellos, pero no tienen ni el poder adquisitivo para tener esas charretas ni para poder tener esos trajes. Entonces empiezan a utilizar trajes un poco diferentes. Ahora vamos a hablar a detalle de estos trajes, pero los herrajes que van a utilizar en la ropa van a ser más pequeños. Entonces así vamos a empezar a encontrar diferencias en el traje de un hacendado español al de un mestizo.
estos primeros charros, por decirlos así, van a tomar un nombre que se va a llamar chinaco. Los chinacos vienen de una palabra náhuatl que se llama xinacatl. Xinacatl significa sucio y raído, así como roto. ¿Por qué? Porque estos mestizos usaban realmente la ropa de algodón que ya hemos hablado en otras ocasiones, que era la ropa interior española, estos calzones largos y una camisa blanca de algodón larga, y se ponían esa ropa y andaban en el caballo, en el campo, arreando vacas y demás, pero con las ramas y con las plantas del campo mexicano, especialmente con tanto maguey, se rasgaba la ropa y entonces sus pantalones siempre estaban rotos, igual que su camisa. Y entonces una palabra en náhuatl para destinar a la ropa raída o desgarrada se denomina xinacatl. Y después de ahí va a venir la palabra chinaco o chinaco, como le van a decir finalmente los españoles, que es esta persona que se va a dedicar al cuidado de las vacas. En el proceso, estos chinacos, pues se rompía tanto su ropa, se lastimaban la piel, que empezaron a ponerle parches de gamuza o de pieles curtidas a sus pantalones. Es así como después van a aparecer las chaparreras y el pantalón charro con las aplicaciones de gamuza en ciertas partes. En la parte interior del pantalón para el roce con el caballo, que no se desgaste tanto y no se lastimen ellos la piel, y la parte externa del pantalón para las rasgaduras que daban cuando se acercaban demasiado a los magueyes y a estas plantas. El sombrero es una parte muy importante de esta evolución y de diferenciación entre el hacendado y el chinaco. El sombrero del señor español, del rico, va a ser de copa muy alta. Entre la copa sea más alta, más cargo o más poder va a tener una persona. Es muy interesante la evolución del sombrero. Para que me entiendan ahorita que estoy hablando, es todo el sombrero, pero esta parte se llama ala y esta parte se llama copa, ¿ok? Todo esto. Este arreglo de aquí se llama toquilla y esto de aquí se llama ribete. Hay muchísimos tipos de sombrero y se puede conocer un sombrero por el tamaño de su ala, por si su ala está levantada poco o si está levantada más. El mío está muy levantado en la parte de atrás. Este es un sombrero que se llama Semi San Luis. Ahora voy a hablar de ellos. Pero bueno, en la época que les estoy hablando del virreinato, los señores españoles tienen una copa muy, muy, muy alta, como esos sombreros que se usan aquí en México para el Día de la Independencia, que son de pajas y súper altos. Bueno, de ese tipo, entre más alto, pero no tenía estas formas que se llaman pedradas, ¿ok? Ese es el sombrero tradicional del dueño de la hacienda. Los chinacos y los campesinos tenían la copa muy, muy bajita, pero una característica para diferenciar el sombrero charro mexicano y los sombreros europeos es la forma tradicional de la copa. Si se fijan, mi copa, en México hay una cosa que nos comemos de azúcar que se llama piloncillo. Esta es la forma de un piloncillo y de hecho se les llama forma de piloncillo o semipiloncillo o medio piloncillo. Vamos para allá. En Europa son planos. Entonces, el español que llega en la época del virreinato va a adquirir un poco la forma ya americana y van a tener la forma de piloncillo, pero muy, muy alta. En Europa son completamente planos de esta parte de la copa y el ala no es tan levantada como esta parte, como se va a dar en México. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí vamos bien. Los chinacos van a ir adaptando su vestido, su vestimenta, conforme las regiones lo necesiten. Es muy importante e interesante saber
que la parte ganadera de México y la parte que va a tener una gran producción y no producción, que van a nacer muchos caballos, he olvidado la palabra, perdónenme ustedes, va a ser en la zona del centro de la República Mexicana. Entonces, esta parte donde van a estar haciendo las haciendas ganaderas son zonas un poco frías. Entonces el traje del chinaco va a cambiar un poco a comparación de los chinacos que va a haber en las zonas de Chiapas y de Oaxaca, que no es una zona ganadera, pero aún así tenía que haber ganado y tenía que haber algo de caballos. Pero realmente la zona ganadera de todo el virreinato va a ser el centro. Y es una zona un poco fría en ciertas temporadas. Entonces el traje del chinaco va a adaptarse un poco con la lana que también ya viene produciéndose en esta zona, muchas ovejas, muchos borregos. Y entonces va a surgir también como prenda interesante, así como para las mujeres salió el rebozo, para los hombres va a salir el zarape de lana que va a acompañar la indumentaria del chinaco tradicional. El traje de estos primeros chinacos, digamos que es bastante sencillo. Se va a embellecer realmente ya en la época, después de la independencia de México. Los chinacos van a servir grandemente en la guerra porque ellos sabían montar muy bien el caballo y son una parte importante del ejército no realista que quería la independencia. Ellos van a aportar en su caballo. Es muy interesante porque adaptan la silla de montar para poder traer un machete y una cuerda. Ahí es interesante porque se les va a denominar cuerudos a todos los jinetes que eran chinacos y que portaban estas ya chaparreras de cuero, pero eran buenísimos lazando a los realistas porque sabían manejar también la reata, la cuerda, para lazar las vacas, que entonces se les pedía que ellos lazaran especialmente a la gente importante de los realistas para no matarlos. Los necesitaban de rehenes para obtener ciertas cosas. Entonces los cuerudos encargados específicamente de capturar a los jefes del ejército realista. Interesante, ¿verdad? Bueno, los chinacos van a seguir vigentes como ganaderos después de la época de la independencia, ya como dueños algunos de unos pequeños ranchos, y es con la llegada de los diferentes extranjeros, con el movimiento ya después de la independencia, que van a llegar franceses y demás, que el proceso de evolución de las haciendas de ganado y de equinas va a tomar una nueva dirección. Cuando toman esta nueva dirección, estas haciendas de ganado, vamos a ver la evolución tanto del sombrero como del traje. Es en la época de Maximiliano, en 1847, ya después de la intervención francesa, que Maximiliano cuando llega le encanta el campo mexicano y le encantan los caballos que hay mexicanos. Hay un caballo especial en esa época en México que después va a desaparecer. Después de la Revolución Mexicana casi desaparece ese caballo porque en la guerra, lamentablemente, tantos hombres como caballos murieron muchísimos, y este caballo que hay en la época de Maximiliano, que le encanta a Maximiliano, casi está extinto en la actualidad. Bueno, Maximiliano le encanta este caballo mexicano y impone algo que se llaman los paseos del emperador, y el emperador va a empezar a recorrer buena parte del Valle de México con un séquito de gente que lo quería, lo admiraba y quería estar cerca del emperador de México. Y él ve el traje del chinaco y le encanta la idea de que tengan piel para no romper el traje,
pero no le gusta que el pantalón que usaba el chinaco, que era un poco aguado y grande, lo hacen un poco más estrecho y al estilo inglés lo pegan al cuerpo. Entonces vamos a ver que el tradicional traje de charro que queda actualmente, que es muy entallado, Maximiliano es el que lo va a instaurar y decir que ese es el traje más cómodo para montar. Lo mismo la chaquetilla, se usaba una chaqueta mucho más larga y Maximiliano pone de moda esta chaquetilla que se va a quedar desde esa época hasta la actualidad porque era más cómoda para no atorarse con las cosas y para poder montar cómodamente. ¿Ok? Entonces vamos a ver que es cuando cambia realmente este traje, pero Maximiliano solamente él podía utilizar el sombrero con un ribete de plata, con la toquilla en bordado de hilo de plata y además él usaba paño negro o azul marino. La lana era negra o azul marino, a diferencia de la gente que lo acompañaba. Esto es para que supieran exactamente quién era el emperador. Aquí es interesante porque mientras Maximiliano, que era todo un emperador de México, esperaba vestir de color oscuro, vemos como en otras partes del mundo el emperador tiene que vestir de rojo o de oro y él no, él escoge la plata y el azul marino o negro. Era un poco más discreto en eso, no sé en otras cosas, pero bueno, en eso sí era un poquito más conservador. Pero es gracias a Maximiliano a quien se le atribuye que finalmente el traje de charro cambia. Aquí vamos a ver una cuestión de cómo es el inicio, digamos, de la charrería, porque cuando las vacas las bajaban de la sierra, de los campos lejanos, las bajaban a los pueblos para hacer la venta o intercambio de vacas, se hacía toda una fiesta. Esta fiesta se va a llamar rodeo porque ponían vallas para que adentro se contuvieran las vacas y hiciera la venta, pero como los chinacos eran realmente personajes muy increíbles, ¿por qué? Porque sabían montar a los caballos, tanto montaban a las vacas o a toros bravos, los lazaban, se hacía toda una fiesta de demostración de las suertes, de lo que sabían hacer tanto con la cuerda como brincando de un caballo al otro, que eso es básicamente el origen de la charrería. Este rodeo se hacía la fiesta, que el nombre real de la fiesta se llama jaripeo, ¿ok? Esa fiesta o jaripeo viene desde 1850 hasta el día de hoy en México, continúa. Por eso es que en México la charrería es considerada fiesta, deporte nacional y ya está protegido por la UNESCO como una de las tradiciones que deben de ser conservadas. ¿Por qué? Porque es muy antigua y básicamente se mantiene casi intacta con los mismos principios. Para allá vamos a platicar. Vamos a ver entonces que viene una triste historia ahí para Maximiliano, que es la guerra contra Benito Juárez. Empieza todo este momento y se arman dos bandos en México, ¿no? Los rancheros o hacendados que van a acompañar a Maximiliano y lo van a tratar de proteger de que siga en el poder de México, van a llamarse, ¿cómo se llama? Los plateados. ¿Por qué? Porque van a utilizar unas ribetes de color de plata en su sombrero o en sus, ¿cómo se llama? Chaquetillas, para hacerse diferenciar de los chinacos que venían apoyando a Benito Juárez. Finalmente gana el grupo de Benito Juárez, es fusilado Maximiliano y todo lo que tenía que ver con los plateados es eliminado por un tiempo. Después lo van a revivir y gracias a Dios que lo revivan, porque toda esta decoración así es de la época de Maximiliano. Bueno, en 1861, que es también muy interesante, se instaura el primer cuerpo de rurales, que son jinetes experimentados que van a ser los auxiliares del ejército. Benito Juárez les llama así
Y es muy interesante porque ellos son los encargados de cuidar los caminos de los bandidos. En esta época había demasiados asaltos en ese México y entonces ellos son como la policía de los caminos, vestidos por supuesto de charros, y es también de ahí de donde sale la famosísima novela de Los bandidos de Río Frío de Manuel Paino. Si pueden, léanla, es muy interesante porque ahí se narran y se detallan exactamente todos los trajes que usaban los chinacos, como los charros que estaban surgiendo, como el de la mujer y los rebozos. Hay una referencia interesante sobre los rebozos. Bueno, entonces ahí viene la evolución, siguen existiendo los chinacos como tal, todavía no se llaman charros, todavía no han perdido este nombre de chinaco. Finalmente llega Porfirio Díaz al poder y Porfirio Díaz no es desconocido que a él le encantaba montar. Y de hecho es el primer personaje de todo América que es, ¿cómo se llama? Grabado en una cinta de estas de cine antiguo, montando a caballo. Es la cinta más antigua que hay del primer personaje en América completo montando caballo. Mucha gente no quiere a Porfirio Díaz porque fue un tirano como presidente, pero de verdad trajo muchísimas cosas buenas y positivas a México. Ese es otro tema. Lo que vamos a ver que Porfirio Díaz va a instaurar a la policía que va a cuidar a todo su régimen, y van a ser básicamente el traje de charros, pero vestidos de gris, todos completamente con el sombrero. Se dice que ese es el origen del traje o del uniforme de los policías en México. Finalmente viene la Revolución Mexicana y aquí viene un momento histórico importantísimo, no solo para México como nación, sino para lo que nosotros nos trae a colación, que es el traje del charro, ¿no? Porque viene un personaje que se llama Emiliano Zapata, que va a ser la voz del pueblo de México en pos de la liberación y de la reforma agraria, hablando sobre los campesinos, pero él siempre porta un traje de charro. Tiene un sombrero muy levantado, más levantado, hagan de cuenta como esto, como esta ala así de levantado, pero todo parejo. De hecho, el sombrero que usa Emiliano Zapata ahora tiene un nombre y se llama el sombrero Zapata. Ya es un estilo. Bueno, Emiliano Zapata viene y con las leyes de la revolución posterior a que se termina la revolución, se hace una abolición de las haciendas, el sistema hacendario cae tremendamente, que eran los que cuidaban estas grandes extensiones de ganados y de caballos, y al caer el chinaco queda sin trabajo. Este chinaco que era el encargado, este charro que era el encargado de cuidar caballos y vacas, se queda desempleado y entonces hay una gran migración en esta época post-revolucionaria. Ya en los años 30 hay una migración masiva de la gente del campo a la ciudad, y entonces los que habían vivido en el sistema hacendario haciendo todas las suertes de la charrería extrañaban esto. Entonces empiezan a juntarse en un lugar que se le va a denominar posteriormente lienzo charro, a seguir practicando las suertes del charro. Realmente el boom del charro en México se va a dar en los años 30. En los años 30 el cine mexicano es el que trae al charro a las pantallas, y entonces se empieza a ver esta imagen del hombre masculino, pachanguero, borrachito, mujeriego, cantador, muy varonil, que montaba a caballo, y bueno, con miles y miles de frases que de ahí, de esa época para acá, se siguen utilizando en México. Entonces vamos a ver que la Revolución Mexicana buscaba desesperadamente en todos los ámbitos del arte, por supuesto, y político, tener una identidad como nación.
Digamos que a los que no son mexicanos, les hago rápido un antecedente. México era azteca, era un imperio indígena, pero azteca, cuando llegan los españoles. Luego se quedan los españoles en México 300 años, que fuimos no colonia, sino virreinato. Y después, 100 años, México convulsiona ante la llegada de muchísimos extranjeros. Nos invadieron franceses, americanos, y los mismos mexicanos nos peleamos entre nosotros, perdimos territorio, se vendió, se regaló. Fue terrible, 100 años de una lucha interna donde no había paz y no había una identidad que nos dijera somos mexicanos. Después de la Revolución Mexicana, la gente que queda en el gobierno trata de buscar esa identidad, algo que nos identifique como mexicanos, y la buscan en todas las artes. Lo vimos en unas emisiones anteriores con la pintura de Diego Rivera y Frida Kahlo. Ellos van a ser una parte interesante, pero aquí el arte buscaba algo, y México encontró su identidad como mexicanos en el charro mexicano. El charro mexicano va a ser retratado, va a ser pintado, va a ser inmortalizado en canciones y por supuesto en la época del cine de oro de México, que va a ser la época donde se hizo el mejor cine de México. Bueno, ahora ya estamos tratando de retomar eso, ya tenemos algunos Óscares ahí en la gaveta, pero en esta época del cine mexicano de oro vamos a ver que estas películas se van a llevar a todo el mundo, y la imagen que llevaron de México a todo el mundo, para tristeza de algunos de nosotros actualmente que tratamos con extranjeros, es la del charro. Ese charro que vive a caballo, que vive entre cactus, que se la pasa pegado a una botella de tequila, cantando serenatas y enamorando a una y otra mujer. A final de cuentas, el charro tiene un poco de todo esto. Quizá lo hicieron demasiado pachanguero, pero la realidad es que gracias a estas películas, esta imagen del charro se mantiene hasta el día de hoy. Vamos a ver, por ejemplo, que hay unos artistas mexicanos que surgen en esta época, lo mismo que una película, que ahí está la primer pregunta de la trivia. Hay una película que se da a conocer en el mundo que se llama Allá en el Rancho Grande, y el protagonista esa es la primera pregunta de la trivia, para que ganes una beca para tomar mi curso de mañana. Entonces, bueno, esta película de Allá en el Rancho Grande realmente es la pauta para que salgan y surjan muchas y muchas más películas y muchos más actores. Segunda pregunta, dime 3 actores mexicanos súper famosos que fueron los que pusieron el nombre de los charros en alto, y vamos a tener una beca para mis cursos, ¿ok? Bueno, esa es la idea, la historia básicamente sobre la charrería. La charrería actualmente se mantiene como deporte y es súper compleja, y los charros son muy estrictos en cuanto a su vestido, en cuanto a su portar todo esto. Se fijan los jueces que califican las artes charras, tanto en las artes y en todo lo que hace el charro, y le dan puntuación, pero también es muy juzgado que porten todo el traje como debe de ser. Hay colores que no están permitidos para el traje charro, deben portar la camisa, el corbatín, el chaleco, la chaqueta para ciertas artes. Son 15 las artes charras que tienen que dominar un charro. Y estas 15 artes de los charros van desde las muy básicas, bueno, digámoslo básicas, que es como dominar a su caballo y que a gran galope llegue y el caballo se detenga justo en una rayita antes de pasarse de esa rayita. Viene otro que es derribar a una vaca de la cola, y esto se llama el coleadero. Debe de dominar a su caballo bravo, sin montura,
debe de dominar una vaca, montada a pelo también de la vaca, debe... Sí, contesten por ahí, contéstenme ahí, por favor, las que tengan las respuestas, contéstenme, y cuando yo termine toda mi plática, voy a revisar, y la primera que me haya contestado se ha ganado la beca. Son 2 becas, ¿ok? Entonces, tenemos que los jinetes tienen que demostrar que pueden dominar a la vaca, al caballo. Hay otra suerte que hacen que se llama el paso de la muerte, y van montados en un caballo y tienen que brincar al otro caballo en galope veloz. Es súper peligroso. Deben de dominar la reata, la cuerda, la lazada de la vaca con las patas, la lazada de otro caballo, en fin, son 15 pruebas, y cuando un charro domina todas estas se dice: muy bien, Silvia, has ganado tu beca Tito Guizar allá en el Rancho Grande. Él es uno de los primeros charros que salen en todo el mundo, y es conocidísimo Tito Guizar por esa película y por ser uno de los grandes charros mexicanos. Pero nos faltan 3 charros mexicanos más, uno de ellos guapísimo. Entonces, muy bien, Cristina, dime otros 3 charros mexicanos que están por ahí, que son muy guapos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a seguir con la plática. Entonces, cuando un charro domina todas estas artes, se le denomina charro completo. Entonces, no crean que es fácil todo esto. Y la charreada es todo un ritual. Salen todos los charros que van a estar en esta fiesta, salen vestidos de gala, y traen Cristina, Javier Solís, Pedro Infante y Toño Aguilar. Muy bien, has ganado tu beca. Entonces tenemos a Silvia Sánchez y a Cristina. Las 2 tienen su beca, al rato me comunico con ustedes. Muchas gracias por participar y por estar ahí al pendiente de mi plática. Entonces tenemos que... por andar, ya ven, se me va el avión. El traje. Vamos a ver el traje del charro. Hay 4 tipos de trajes. El charro usa un traje que es el traje de faena. El traje de faena es el tradicional con el que ellos pueden montar y hacer las suertes, ¿sí? Tienen que salir completitos con este traje. En algunas ocasiones pueden quitarse la chaqueta o pueden quitarse el chaleco, dependiendo de las suertes que van a realizar. Si es de brincar de un lado a otro, pero en general están siempre completitos. Hay otro traje que se llama de media faena, que es un poco más ornamentado, digamos, ya tiene más ribetes. Ahorita les voy a platicar cómo se hace esto. Hay otro traje que se llama el de gala. El de gala no lo pueden usar para faena, pero sí pueden montar. Digamos que como el que yo traigo ahorita, este es el que se llama traje de gala. Y el traje de etiqueta no se puede montar. ¿Por qué? Porque tiene mucha botonadura de plata, y ese lo usan mucho los charros, por ejemplo, para casarse. Y los charros casi siempre se casan entre charros, y las mujeres que son, no se llaman charras, se llaman escaramuzas. De ese les voy a platicar otro día. Vamos a llegar al tema increíble, que es el sombrero. Ahorita voy a regresar a cómo hacen esto, que es maravilloso e increíble. El sombrero. El sombrero es todo un arte. ¿Cómo se hace el sombrero? Cuando el sombrerero que lo hace, llega a este sombrero sin los ribetes y sin toda esta decoración hermosa, y se llama campana. Lo ponen en una plancha caliente y con un trapo mojado lo van formando. Le van dando forma, van dando forma a las diferentes formas del ala, si quieren más levantado de acá o levantado. Por la forma que tiene el ala y por la forma que tiene la copa, va a adquirir diferentes nombres. Entonces van a tener nombres como San Luis, Medio San Luis, Pachuca, Semipachuca, Cocula, por ejemplo, es el sombrero que usa el mariachi. El sombrero Zapata, ya les dije que es uno que viene todo levantado. El sombrero Jalisco es el que usa el cantante del mariachi, que no es lo mismo.
y hay uno que se llama jarano, etcétera. Tienen muchos nombres. El proceso es interesante porque se va calentando y se va moldeando en esta plancha caliente con agua para tener esta forma. Después con una piedra literal envuelta en un trapo mojado caliente, lo van poniendo para dar estas formas que se llama pedrada. Esto le da fuerza. ¿Lo oyen? Es duro, bastante duro este sombrero. Y una vez que ya está formado, esto pasa al embellecido. A todo esto se va a poner a mano y se va cosiendo a mano, miren. Ahí está. Todo se forma al tamaño de la cabeza del charro que lo manda a hacer. Estos se mandan hacia la mano y se van bordando. Para hacer todo este ribete, lo hacen aparte y sobre una, ¿cómo se llama? Gamuza, ponen el diseño en papel y lo van cosiendo con la máquina de coser. Todos estos ribetitos los van cosiendo. Y una vez que ya terminaron de coser todo, con unas tijeras muy afiladas quitan el sobrante de todo este diseño. Quitan el sobrante para que finalmente quede así. En los trajes se cose directamente, en el sombrero no, se cose separado y después a mano lo van cosiendo. ¿Qué tal? Está interesantísimo, ¿verdad? Bueno, antes de que termine esta plática, les quiero contar que hay varias frases en México que seguimos utilizando hasta el día de hoy, que vienen precisamente de esta época de los charros. Una de las palabras que a mí me encantan es, por ejemplo, decir en México, tienes lana, significa tienes dinero. Y se usaba de los charros porque si tenías lana en el sombrero y en el traje, es que tenías dinero para pagarlo. Entonces decían, uy, no, es que ese tiene lana. O sea, tiene lana porque va vestido con lana. Interesante, ¿verdad? Bueno, otra de las frases que también utilizamos mucho en México es, por ejemplo, decir, pícale. Pícale, córrele, ve rápido. Aquí decimos, voy a esto, sí, pero pícale. Bueno, se usa porque los charros, cuando iban con mucha prisa, con las espuelas, le picaban al caballo. Y entonces se decía, pero pícale al caballo para que te vayas rápido. Y entonces ahora ya decimos mucho, pícale. Otra cosa que también tenemos de de esta época que decimos mucho es, por ejemplo, que apuesta hasta la camisa. Las camisas de los charros pueden llegar a valer más de 5,000 pesos porque se hacen a la medida y tienen una forma muy particular aquí en la camisa, que se hace una onda. Esa onda es muy interesante porque tenemos que levantar los brazos para hacer el jaripeo y mover la reata. Y entonces si tú usas una camisa normal, se descompone o no te permite hacer estos movimientos, además de brincar de un caballo a otro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la camisa del charro tiene que tener una forma especial, entonces son muy caras y no son baratas. Entonces, por eso el charro se dice que cuando ya apostaba mucho, bueno, pues apostaba hasta la camisa. ¿Qué tal? Entonces, hay muchísimas frases. Hay otra que me gusta, una de las suertes charras, es que viene el caballo a toda velocidad y tiene que parar en la rayita, ahí. Y si te pasas, estás descalificado, tienes puntos medios. Y entonces en México siempre decimos, cuando alguien está abusando, dicen, se pasó de la raya, abusó de eso. Es otra de nuestras frases. Bueno, pues estas frases vienen precisamente de todo lo que es la fiesta charra y ¿cómo se llama? Este mundo tan particular que es la charrería. Es enorme, no me daría tiempo de hablar de todo, porque hay que hablar sobre la montura, que tiene un trabajo especial. Los charros usan unos cinturones especiales que se llaman piteados porque la pita es la fibra del maguey y se hacen sobre el cinturón de cuero, se van metiendo a presión
y se van haciendo estos diseños increíbles. Ahora pueden ser carísimos, un cinturón de pita. ¿Por qué? Porque es un trabajo verdaderamente artesanal de ir metiendo como un hilo, como un mecate delgadito en la piel, irlo haciendo así, y el trabajo lo hace un talabartero, que es un especialista en el trabajo de la piel. Un buen charro tiene a juego su sombrero, todas estas grecas, su traje, su montura, sus espuelas, sus botines, por supuesto, su cuerda. Bueno, es todo un mundo, ¿eh? La botonadura, muchos de los charros las mandan a hacer con el fierro con el que marcan su ganado. La mayoría de los charros tienen ganaderías o tienen cuadras de caballos, y entonces tienen un fierro. Miren, yo les voy a enseñar el de mi amiga que me prestó el traje, que es, por cierto, muchas gracias, Mari, me encantó el traje, está precioso, me siento muy honrada que me lo hayas prestado. Es de mi amiga Mari Cuadra, ella me lo prestó, y aquí está, por ejemplo, el fierro de su ganadería, ahí está. Esto ellos lo replican en todo, se llama fierro porque es una cosa de fierro con la que marcan a las vacas y a los caballos, y entonces lo mandan a hacer para sus botonaduras, tanto la chaquetilla como del pantalón. Entonces, por ejemplo, un traje como estos pueden durar en hacerse de 6 meses a 1 año, y un traje puede llegar a valer hasta 200,000 pesos. El más económico, 90,000, 100,000 pesos, eso cuesta, porque tan solo hacer todo este trabajo y todavía todo el del chaleco y la falda o el pantalón, de verdad es impresionante el trabajo, más todo el corbatín y todas las piezas. ¿Dónde lo dejé? Acá está. ¿Ves? Todo esto que se manda a hacer especial a juego para cada uno de los trajes, realmente son trabajos manuales. Y a mí lo que me encanta de la charrería es que los trajes, los sombreros, los moños, los corbatines, todo se sigue haciendo como se hacía desde 1860, 50, por ahí, con Maximiliano. No ha cambiado mucho esto, se sigue conservando la técnica. Muchos de los artesanos todavía conservan con secrecía muchas de las cosas que usan para dar forma. Por ejemplo, esto que es pura lana, lo hacen con cola, que es con como un pegamento que se hace hirviendo los huesos de los conejos, y con la lana es un trabajo como muy secreto, como que la gente que hace las campanas, que es el sombrero base, sin hacer toda la decoración, es un gremio, el sombrerero es otro gremio. Este es el que hace todo esto, se llama el grequeo o el grecador, que hace las grecas. El sastre es otra persona. El que hace las espuelas no es un herrero, tiene una denominación especial. El que hace los cinturones es un talabartero. El que hace igual las monturas, que es todo un tema, también es una especialidad. Entonces me encanta porque gracias a este ícono que es el charro mexicano, sigue habiendo muchos gremios en México de artesanos que siguen luchando y conservando por mantener estas tradiciones y este vestido. Entonces, yo estoy muy agradecida hoy por haberme puesto este hermosísimo traje. Estoy feliz porque nunca me había puesto de charra, no había estudiado tanto el arte de la charrería como me puse a estudiar esta semana para poder salir y hablarles. Es un tema que yo no dominaba para nada, que me puse a estudiar mucho para ustedes. Espero haberlo hecho bien, y si cometí algún error, discúlpenme, de verdad. En esto sí me considero bastante nueva, aprendiendo todo lo que es el traje y la charrería, pero me pareció fascinante, increíblemente el valor de estos hombres para hacer todo esto, porque desde que lazan una vaca y la tienen que jalar y enredar la cuerda en la montura, que es muy especial. La montura de México es muy diferente a la del vaquero. Déjenme hacer esa aclaración, qué bueno que me acordé, porque el gaucho
el gaucho argentino y uruguayo, es muy diferente la montura y el traje y las suertes y la bota y todo, la cuerda, a como la usa un charro de México, a como la usa, por ejemplo, un cowboy de Estados Unidos. Se parecen, al final de cuentas es gente que trabaja con el ganado, con las vacas, tienen una tradición tanto del vestuario como de todo lo que es en torno a esto, a cada una de las artes, pero creo que el del charro no solo implica a una tradición antigua que solamente pertenece a un gremio. Creo que es la identidad de México, porque a todos nos encanta la música del mariachi. El mariachi muchas veces es confundido como un charro. No es un charro, el mariachi es un cantante vestido con un traje parecido al del charro. Tienen sus variantes, un día se las cuento, pero no es un charro. Pero a final de cuentas el charro se mantiene vivo por esta parte mítica del cine de los años 30, por los cantantes como Alejandro Fernández y Vicente Fernández y Antonio Aguilar y Pepe Aguilar, que son actualmente los charros de México, los mariachis de México. Equivocadamente dicho charros, bueno, creo que algunos de ellos, como los Aguilar, siguen lazando caballos y teniendo vacas, eso sí, pero los Fernández no lo sé, si hagan todo esto, pero gracias a todos ellos, esta forma de vida, estas tradiciones, este vestido, estos sombreros, siguen vigentes en todo el mundo, y la gente de aquí a China, a Rusia y a todas partes, cuando ven un sombrero y un traje como no pueden evitar decir ¡Viva México! ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar conmigo, por haberme acompañado. Se acercan las vacaciones de Navidad y probablemente Laura's Patchwork a la Mexicana tome un receso. Ha habido poca gente en el canal de Laura's Patch últimamente y de Patchwork a la Mexicana. No estoy desanimada, entiendo que son las fiestas navideñas, y se acerca una temporada donde todo mundo estamos en una vorágine de la cena, de preparar las cosas de Navidad, en México se hacen lo que son las posadas, que espero que la gente no las celebre este año y se quede en casa, porque bueno, pues aquí es tiempo de estar en casa. Pero probablemente Laura's Patch tome un receso de unos días. Yo les avisaré en breve. Espero no perder a todas ustedes que me siguen constantemente, pero también necesitamos unos días para descansar. Entonces yo les avisaré. No dejen de comentarme todo lo que les gusta, lo que les gustaría que yo les platicara. Y síganme conmigo, me encantó esta clase. Gracias, Mari, por tu preciosísimo traje. Y bueno, pues, que viva México. ¿Qué tal? Y así se dice. Y nos vemos la próxima semana. Y adiós.